Esta es una de esas historias que oficialmente nunca sucedieron. Ya sabe, esos testimonios y relatos que no le quitan el sueño a nadie, porque las agencias oficiales y los gobiernos la niegan a toda costa. Y es que estos incidentes no salen en las noticias oficiales, los canales de televisión no les dan difusión, y los expertos, entre comillas, de la carrera espacial, solo niegan con tonos de burla y escepticismo. Y le estamos advirtiendo de una vez por todas, lo que va a escuchar hoy aquí, en este reportaje, carece de todo sustento. No hay, y permítame hacer énfasis en esto, no hay absolutamente ninguna evidencia de que esto realmente haya sucedido. No obstante, si lo que le vamos a decir aquí fuese una historia real, de esas que por tantos años han ocultado las élites del mundo y las agencias de inteligencia gubernamental, entonces nos encontraríamos ante uno de los casos más asombrosos dentro de la carrera espacial entre soviéticos y norteamericanos, que quizá tuvo implicaciones científicas e históricas todavía aún más importantes que el polémico viaje a la Luna de Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y para ser sinceros con usted, la audiencia, debemos compartirle que en el fondo, nosotros también deseamos que realmente esta historia sea mentira, una simple invención de algún escritor con insomnio. Porque si esto fuera verdadero, entonces no solamente estaríamos ante el caso más asombroso del siglo XX, sino también ante uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de nuestra historia y del registro de los viajes espaciales. Por favor, quédese con nosotros. Suscríbase a este canal y denos su opinión sobre lo siguiente. Esto es Alien Truth. Ya puedes adquirir la playera oficial de Alien Truth con envío gratis. Es edición limitada, no volverá a salir. Encuentra el enlace abajo en la descripción de este video. Pagos seguros y protegidos con PayPal y Mercado Libre. Esta intrigante historia nos arroja un nombre que seguramente podría ser un simple seudónimo: John Smith. Ese nombre se utiliza en el anglosajón para referirse a cualquier persona. Es como decir Juanito Pérez o fulano o sutano. John Smith, supuestamente, fue un hombre que nació en 1936 en el seno de una familia de militares en Albuquerque. En su juventud, luego de renunciar a la Universidad de Nuevo México, se matriculó en la Escuela Militar de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, donde por fin, en el año de 1960, se graduó con éxito y con varias distinciones. Después su vida fue algo complicada, ya que de inmediato fue enviado a un conflicto armado de esos que su país tanto ama tener. Luchó como piloto en la guerra de Vietnam, ganando una medalla por servicio y una gran reputación como respetado piloto, tras lo cual sus superiores no dudaron en sugerirlo para la recién creada Agencia de Aeronáutica del Espacio, lo que actualmente conocemos como NASA. Así fue como Smith se propuso la meta de convertirse en astronauta. Existen muchas sospechas en la historia oficial sobre si en realidad el programa Mercury de NASA fue verdaderamente el primer programa espacial tripulado de Estados Unidos. Desarrollado entre 1961 y 1963 en el marco de la carrera espacial, varios investigadores han sugerido que Mercury no fue el primer intento de los norteamericanos por llegar al espacio, sino que proyectos anteriores, totalmente secretos debido a la carrera espacial con la Unión Soviética, fueron desarrollados e implementados con rotundos fracasos que se ocultaron a la opinión pública con tal de seguir recibiendo fondos gubernamentales para su desarrollo. Los inicios del proyecto Mercury se remontan al 7 de octubre de 1958, un año y 3 días después de que la Unión Soviética pusiera en órbita alrededor de la Tierra al Sputnik 1, el primer satélite humano en el espacio. Pero nuestro John Smith habría pertenecido a los proyectos anteriores a ese, que, repetimos, resultaron en rotundos fracasos.
Y aquí es donde la vida de Smith se volvería extraña y se convertiría en una historia muy atípica y enigmática, puesto que el hipotético astronauta condecorado por las Fuerzas Armadas pasaría a la historia no oficial y secreta de NASA como el primer hombre perdido en el espacio, que de manera inexplicable reapareció vivo varias décadas después en circunstancias que le contaremos a continuación. Este enigmático caso cuenta que en octubre de 1957, Smith fue lanzado al espacio en una misión a bordo de una nave disfrazada de satélite para no ser detectado mientras realizaba su misterioso trabajo de alto secreto. Aparentemente, pasó un día sin incidentes, pero entonces su nave entró en una zona de radiación anómala y sus sistemas de maniobra y orientación se estropearon inexplicablemente. Es obvio que en aquel tiempo la tecnología de NASA no estaba lo suficientemente desarrollada y cualquier anomalía sin importancia en la actualidad era potencialmente catastrófica en aquellos tiempos. Además, en ese momento también se produjeron varias ráfagas de ruido de radio totalmente enigmáticas que no pudieron ser rastreadas. Al parecer, NASA trató de salvar al astronauta afectado, pero no tuvo éxito, y su equipo de comunicaciones se apagó por completo, dejándolo perdido en el espacio, flotando a la deriva. Poco después del extraño incidente, en una maniobra que no debería sorprender a nadie, NASA se dedicó a encubrirlo todo, señalando el fracaso de la misión como el resultado de un simple accidente durante el intento de colocar un satélite norteamericano en órbita. Nadie mencionó la radiación ni la extraña interferencia de radio, y todo este asunto fue altamente clasificado. Y ahí se quedaría, en los archivos de tragedias espaciales, mientras que el piloto apodado John Smith fue relegado a los archivos de astronautas perdidos y misterios espaciales. Pero entonces, en el año 2000, la nave espacial perdida que había estado transportando al astronauta fue descubierta por accidente cuando un astrónomo aficionado en las Islas Fiji observó un objeto anómalo en órbita a una altitud de 470 kilómetros y lo reportó a las autoridades, quienes, basándose en la trayectoria y apariencia del objeto, se convencieron de que, de manera inexplicable, aquella tenía que ser la nave espacial de Smith. Entonces intentaron recuperarla, y como había caído en una órbita estable y baja, pudo ser recogida durante el aterrizaje del transbordador Endeavour en 2001. Y es justo en este punto de la historia cuando las cosas realmente se pusieron extrañas. Cuando la nave fue recuperada, los científicos e ingenieros de NASA se dieron cuenta de que el cuerpo de Smith no era un cadáver, ya que el astronauta seguía vivo, después de décadas de estar perdido en el espacio, lo cual contradice cualquier libro de biología o ciencia que exista actualmente. Smith estaba inconsciente y parecía estar en un estado de animación suspendida. Nadie podía entender cómo podía ser. Se hicieron esfuerzos para reanimarlo, y un examen médico no tardaría en revelar algunas extrañas anomalías. Por un lado, estaba el hecho de que no había señales de la fractura de costilla que había sufrido de joven y que constaba en sus expedientes médicos. Además, varios lunares grandes de su cuerpo habían desaparecido, así como algunas cicatrices que se sabía que tenía. Era como si su cuerpo se hubiera arreglado, entre comillas, de alguna manera. Pero esto solo sería el principio de la extrañeza, ya que se encontró su cuaderno personal en el compartimiento de la nave. Le faltaban 50 páginas y tenía 24 de ellas llenas de símbolos crípticos que nadie podía descifrar. Cuando Smith estaba lo suficientemente lúcido para hablar, resultó que no recordaba lo que le había sucedido, ni era consciente de que había estado perdido en el espacio durante casi 3 décadas. Tampoco tenía la sensación de que hubiera pasado el tiempo. Mientras las autoridades trataban de averiguar lo que ocurría, Smith protagonizó un último misterio. Cierto día desapareció repentinamente de las instalaciones en las que se encontraba. No había ningún indicio de cómo pudo escapar de la zona de seguridad sin ser detectado. No había rastro de él en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Absolutamente nada. Era como si se hubiera evaporado en el aire. Y ahí es donde aparentemente termina esta extraña historia, que fue publicada por la revista Fate. Ahí se asegura que el gobierno clasificó el caso, enterrando y negándolo todo.
Tal y como dijimos al inicio de este video, no existe ningún tipo de evidencia que corrobore esta historia. Solo es algo que oficialmente nunca pasó. Un simple rumor que, de ser cierto, pondría en entredicho lo que el gobierno norteamericano realmente sabe sobre las leyes físicas y sus aplicaciones en el espacio. Conocimientos que hasta la fecha podrían seguir guardando celosamente en el desarrollo de alguna tecnología de uso militar. ¿Usted qué opina? ¿Deberíamos creer en esto o no? Después de todo, si el incidente es real, lo único que podemos desear es que John Smith, esté donde esté, se encuentre bien. Para Alien Truth, Edward Betancourt.